¿no? Tato, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia y Miguel. Sí, mirá, nosotros desde muy temprano ayer, aproximadamente desde las 7:30 de la mañana, que conocidos que les tocó como autoridades de mesa en escuelas de acá del Dorado, o compañeros que fueron a fiscalizar a las 8 de la mañana, nos empezaron a informar de esta situación anómala, ¿no?, de que no habían votos del Partido Obrero. Nosotros primero pensamos que eran situaciones específicas, como suele pasar a veces, de alguna mesa o de alguna escuela puntualmente. Pero a medida que pasaban los minutos, nos íbamos enterando de que la situación irregular era generalizada, y a eso de las 9:30, 10 de la mañana, ya teníamos confirmado que en ninguna escuela del Dorado, de las 21 escuelas donde se votaron en el Dorado, en ninguna, en sus 180 mesas aproximadamente, no había votos del Partido Obrero. Así que bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme con los pocos recursos que tenemos y con un compañero recorrer las escuelas y teníamos votos para la fiscalización, pero sabés que siempre para fiscalizar son unos pocos votos, no es, vos no tenés el total de votos que corresponden a todas las mesas. Entonces hicimos una tarea de reponer donde pudimos y bueno, repusimos votos en unas 9 escuelas de las 21, ¿no? Es decir que la mayoría se quedaron sin votos del Partido Obrero. Además de eso, hay que tener en cuenta que en las escuelas donde pudimos reponer, en la mayoría se repuso ya pasadas 12 horas de iniciado el acto electoral, ¿no? Así que el daño fue enorme. Nosotros estuvimos comparando las planillas del escrutinio a la noche y bueno, el dato es categórico. Donde había votos del Partido Obrero, donde había boletas, el promedio de voto por mesa oscilaba entre 6 y 14 votos, 16 en algunas, y donde no habían votos del Partido Obrero, 0 o 1 voto, o 2 como mucho, que evidentemente eran personas que tenían el voto con antelación y lo llevaron a votar, pero a mí me llovían mensajes de conocidos, colegas, etcétera, informándome de que querían votar por el Partido Obrero y no había votos del Partido Obrero en las escuelas. Y bueno, y al final nosotros calculamos que alrededor de unos 1.000 votos más o menos no pudieron sufragarse si la tendencia se confirmaba al Partido Obrero, ¿no?, acá en El Dorado. Bien. Y de hecho, para mí, yo soy profesor de historia, licenciado en historia, y un apasionado de la cuestión política y vinculado al histórico. No hay antecedentes de que haya ocurrido algo similar alguna vez del 83 para acá. Por lo menos que yo tenga conocimiento, que falten boletas en todas las mesas de todas las escuelas de una ciudad, es un escándalo, ¿no? Sobre todo porque el Partido Obrero había hecho todo lo que exige el Tribunal Electoral: imprimir las boletas, entregarlas con tiempo. El propio Tribunal Electoral felicitó a las compañeras por lo ordenada que estaban, las boletas, por localidad, etcétera, y después pasa este hecho. Y no es un detalle. Ustedes saben muy bien, Miguel y Alicia, que El Dorado es la localidad donde el Partido Obrero tiene un peso importante, donde las votaciones suelen ser bastante significativas, y bueno, ocurrió acá. Y lo otro, lo que decía Miguel, que al revés, boletas del Partido Obrero de la ciudad del Dorado se encontraban en Posadas, ¿no? Ahora, Tato, paremos ahí un poquito. ¿Te parecen aceptables las explicaciones que al menos en los medios han aparecido del tribunal? ¿Error de distribución? ¿Hay algún un recurso que ustedes puedan utilizar a partir de este hecho concreto que acabas de mencionar? Mira, nosotros hicimos 2 presentaciones ayer. Compañeras que son apoderadas del partido, Jazmín y Virginia, se acercaron al Tribunal Electoral señalando primero, en una primera presentación a la mañana, esta situación de que no había votos acá en El Dorado, y pidiéndole al tribunal que las traigan, ¿no? Bueno, no dieron lugar a ese pedido. Segundo, a la tarde, en horas de la siesta, mejor dicho, cuando se empezó a ver que
a su vez en Posadas había muchos votos en muchas escuelas que correspondían a la ciudad del Dorado, bueno, se solicitó que se dé por válida esas boletas porque no era una acción desleal de parte del Partido Obrero, que fue un acto producto de una situación causada por el propio Tribunal Electoral. Bueno, tampoco dieron lugar, dijeron que no, que esos votos permanecerían observados y que la situación de esos votos de Posadas se va a resolver el día miércoles en el conteo definitivo. Así que nosotros lo que percibimos es una absoluta animosidad por parte del Tribunal Electoral con el Partido Obrero en estas elecciones. No nos convencen para nada las explicaciones porque no, nunca había pasado. Yo puedo entender, nosotros podemos entender y aceptar y comprender que puedan ocurrir casos puntuales de algunas mesas, de alguna escuela, por alguna confusión. Pero todos los votos de una ciudad, de la segunda ciudad más poblada de la provincia de Misiones, es muy sospechoso, ¿no? Por supuesto que yo no puedo hacer, ni nadie del Partido Obrero de Misiones puede hacer una afirmación diciendo, bueno, este acto fue intencional o no. No nos consta, no nos consta, y no vamos a hacer una afirmación de ese tipo sin pruebas, pero realmente es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso salimos a denunciarlo apenas lo constatamos y sacamos el comunicado que vos señalabas y difundimos esta situación porque nos parece muy preocupante. Obviamente el hecho ya está, acá alguien me preguntó si se van a volver a convocar las elecciones. No va a pasar eso, ya está, pasó, pero Tato, no puede volver a pasar algo así. ¿Y qué te decían en los mensajitos que por ahí recibías de fueron al aula y no encontraron la boleta? ¿Y qué hacían los electores ahí? Y a ver, en principio los que tenían boleta usaban la que tenían, ¿no? Pero en todos los casos nos avisaban, mirá, pasó de esto de Tato en tal escuela, en tal mesa, no hay boleta del Partido Obrero. Después cuando nosotros nos acercamos a las escuelas, inmediatamente apenas ingresé en las primeras escuelas que empezamos a recorrer, que era la Voz 46, que es paradójicamente una escuela donde yo trabajo, y me dice los presidentes de mesa, se me acerca uno y me dice, no hay votos del Partido Obrero en ninguna mesa acá. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que no había ninguno de la Voz 46. Nos vamos a otra escuela que quedaba unas pocas cuadras, la situación era la misma. Casualmente la autoridad electoral en esa escuela era una chica que fue alumna mía y me dice, profe, no hay votos del Partido Obrero en ninguna mesa. Y bueno, entonces empezamos a ver que la cosa era cada vez mayor. Después nos empezaron a llegar mensajes de colegas que estaban como autoridad de mesa diciéndome, che, Tato, acá en esta escuela tal, no hay votos en ninguna mesa, pueden traer urgente porque no hay ninguna, ¿viste? Entonces, y bueno, cuando la lluvia de mensajes era tal, bueno, anduvimos a las corridas tratando de solucionar el problema, pero bueno, en un punto nos quedamos sin votos y como digo, de las 21 escuelas, alrededor de 11 no pudimos llevar los votos, así que no había votos del Partido Obrero y bueno, se dieron estos resultados que tergiversan la opinión. Nosotros ya venimos denunciando que la ley de lemas es un factor de confusión, ¿no?, para el elector, y a eso le agregamos estas acciones que son realmente muy, muy llamativas, pero bueno. Tato, ¿y cómo quedó la elección ahí en El Dorado, digamos? Recordanos cuántos concejales se elegían y cómo fue finalmente el resultado. Bueno, acá en El Dorado se elegieron 3 concejales. El Partido Obrero logró 450 votos, ¿no? De los que, como mencionaba, de las escuelas donde había votos, ¿no? Pero bueno, acá en El Dorado ganó la Renovación, salió segundo La Libertad Avanza. Entendemos por lo que se está informando que 2 concejales van a ser de la Renovación, del intendente, de Pipo Durán, y uno de La Libertad Avanza, ¿no? Pero para nosotros, bueno,
por un lado, este hecho escandaloso con los votos del Partido Obrero aquí en El Dorado, pero el otro dato que es el más significativo, digo, de las elecciones de ayer, fue la confirmación de una tendencia nacional al abstencionismo, ¿no? Que fue muy, muy grande. A mí me sorprendió muchísimo porque me tocó recorrer desde bien temprano las escuelas y nunca había visto un escenario así, ¿no? Es decir, la gente suele ir muy temprano a votar, vos te encontrás con filas de gente en las primeras horas. No había nadie en las escuelas. Ahí apelo de vuelta a tu profesión, digamos, de docente de historia, de especialista en historia. Esto es inédito, porque uno entra a ver los números históricos de los últimos, desde el regreso de la democracia hasta acá, y creo que en Misiones nunca tuvimos un abstencionismo superior al 30%. Sí, es así, Miguel, tal cual. En Misiones, creo que la votación más baja, la participación electoral más baja fue alrededor del 68, 69%. Sí. Pero lejos de estas cifras que se manejaron ayer. Y además, otra cuestión, porque a la mañana, y estábamos compartiendo información con las compañeras de Posadas, acá en El Dorado la tendencia era una participación cerca del mediodía del 17%, había votado. Y en Posadas nos informaban de un porcentaje similar, ¿no? Pónele que era el 20 en algunos lugares, pero no son las cifras que se daban en las elecciones anteriores, ¿no? Que votaba alrededor del 30, 35% a la mañana, a veces el 40%, y ahora nos encontramos con la mitad. Y se vio que ante ese escenario de ausencia de electores, los aparatos políticos empezaron a mover sus recursos porque empezaron a circular de forma constante los vehículos sobre todo de la Renovación, ¿no? Que empezó a recorrer los barrios y a llevar a la gente a votar, porque evidentemente si no hacían ese trabajo los guarismos iban a ser aún más bajos todavía. ¿Y cómo lees ese casi 50% que no fue a votar? ¿Qué te parece que ocurrió ahí? ¿Qué estaba pasando o qué estuvo pasando ahí? Bueno, a ver, para nosotros está claro que eso expresa enojo de la población, un enojo que no se canalizó a través de ninguna de las variantes políticas, ¿no? Incluido nosotros, incluida la izquierda. Hay un enojo de parte de la población, tiene mucha bronca con todo lo que está pasando, que no se siente evidentemente representada con las medidas que toma el gobierno nacional, que no se siente representada con lo que está haciendo la Renovación. Probablemente a la Renovación le pasaron factura por su acompañamiento tan alevoso a las políticas de Milei, ¿no? Porque si ha habido un gobernador y un partido político provincial que ha acompañado todo lo que le ha pedido el gobierno nacional, ha sido la Renovación. Entonces no se ha podido despegar de una política que ha generado un daño enorme sobre la población. Y yo creo, a mí me sorprende mucho los análisis que uno escucha de los grandes medios nacionales hablando de votos a favor del gobierno nacional, de apoyos a Milei. Lo que uno percibe es lo opuesto, ¿no? Porque decían, en la provincia de Misiones, habiendo votado la mitad del electorado, la Libertad Avanza logra apenas el 20%, que en realidad representaría el 10% del electorado de Misiones, y es un acompañamiento muy pobre para un gobierno que se autoproclama como el mejor gobierno de la historia argentina. Yo la verdad no veo ningún acompañamiento al gobierno nacional, veo mucho enojo. Hubo mucha dispersión, no hubo resultados muy variados en la provincia de Misiones, porque hubo municipios donde ganó la Vida de los Valores, por ejemplo Colonia Delicia, acá digo de esta zona, ganó en varios municipios, pero menciono Colonia Delicia, menciona Capital, Provincial, algunos municipios de la zona sur. En algunos pocos ganó la Libertad Avanza, en muchos municipios ganó el PAIS, y en la mayoría de los municipios ganó la Renovación, ¿no? Pero quedó una provincia pintada de 4 colores, ¿no? Si uno mira un mapa que anda circulando, es muy matizado el escenario, y claro, un escenario de ese tipo da para que
más de uno se proclame como el ganador o el que canalizó algo. Pero nosotros pensamos que todo lo contrario, que acá hay una expresión de bronca, y eso se sintió, ¿no? Porque, a ver, la Libertad Avanza, siendo el partido del presidente de la República, que dice ser el mejor presidente de la historia, logra el 20% en la provincia de Misiones. A mí me parece que es un pésimo resultado. Bueno, ellos dirán, es la primera vez que nos presentamos, bla, 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 todo eso, pero no me convence ese argumento. Y por otro lado, el Frente Unidos por el Futuro, lo que era antes Juntos por el Cambio, sufrió un derrumbe, pero mental. El quedar tan desdibujado dentro del en su acompañamiento, ¿no?, al gobierno nacional, y evidentemente el electorado de ese sector dijo, voto al original, no voy a votar a la copia, ¿no? Entonces, el votante habitual de Juntos por el Cambio directamente votó por la Libertad Avanza, ¿no? Y otro sector por el Partido Libertario, que es el de Arjol, ¿no? Pero me parece que el escenario de ayer me llamó mucho la atención el efusivo festejo del gobierno provincial ante el resultado de ayer, porque fue un derrumbe de la renovación. ¿Saben? Ganaron en términos de que fueron el partido, el frente que sacó más votos, pero si uno compara elección con elección, es un derrumbe de la renovación. Acá, las elecciones de ayer no dan lugar para el festejo de nadie, ¿no? Es una elección muy fragmentada, pero el dato significativo es el ausentismo. Y también, otro dato importante es la cantidad de votos en blanco, porque hubo 22.210, creo, sí, pero son más de 22.000 votos en blanco, ¿no? Casi una banca. Exactamente, yo estaba mirando el listado y el voto en blanco quedaría en el sexto lugar entre las 12 boletas, ¿no? Así que es un dato también. Tato, seguramente vamos a seguir charlando, queda mucho por analizar, por mirar un poco lo que deja estas elecciones, así que te agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Aníbal Tato Seresky, contándonos un poco, fue la primera noticia que impactó en muchos lugares del país por este hecho llamativo de se abrieron las urnas y no estaban las boletas del Partido Obrero. Y una de las preguntas que se hacía, ¿habría que habilitar la mesa sin boletas? Porque ahí también aparecían las autoridades de mesa, bueno, pero no es nuestra responsabilidad que venga el fiscal. Pero podríamos decir, es responsabilidad de los fiscales partidarios o de los frentes reponer la boleta, no garantizar la boleta de punto de partida, digamos. Claro, que haya boletas en la ciudad, esa es una garantía que debe ejercer otro organismo, digamos, claro, el Tribunal Electoral. Totalmente. Pero bueno, pasaron cosas. Ayer, por ejemplo, también se denunció faltante de boletas en varias escuelas. En una en la que yo estaba, sistemáticamente desaparecía de un frente y